Muy amados hermanos, agradecemos al Señor este tiempo, ¿no?, que Él nos da en su gran misericordia. Quiero invitarle a que leamos junto un pequeño trozo de la palabra del Señor, Evangelio de Mateo, capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Desde el versículo 13 y hasta el versículo 16. Amén. Repito, por favor, Mateo capítulo 14, versículos 13 al 16. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Hay una información, amados hermanos, que hemos querido usar este día para compartir la palabra del Señor. Hemos llamado a esta exposición la responsabilidad del discípulo. Entendiendo que hay un pasaje bíblico aquí que hace referencia a un milagro del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo leemos aquí cuando hay otros evangelios que son mucho más amplios? Dan mucho más detalle de cómo ocurre este hecho en que fueron alimentados, dice la Escritura, 5,000 hombres. En el versículo 21 de este mismo capítulo, dice que los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Wow! Era una gran multitud. De nuevo, ¿por qué nos centramos aquí? Es por causa de la frase del Señor en el versículo 16. Dice allí, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer. El hecho histórico que lo relata el Evangelio de Juan en el capítulo 6, con mucho más detalle y con una aplicación mucho más amplia. El texto allá en el capítulo 6 de Juan es bien extenso, cerca de 60 versículos tiene el capítulo, ¿no? Es bien extenso. Pero nos importa hoy esta palabra del Señor Jesucristo a fin de que, amigos hermanos, establezcamos cuál es nuestra responsabilidad por comisión del Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros hemos creído en Cristo? ¿Qué pasa cuando nosotros hemos aceptado que la palabra del Señor venga a nosotros? Que la palabra del Señor nos alimente. Y nosotros hemos tomado, por gracia de Dios, la decisión de decirle sí al Señor, recibirle nuestra vida y anhelar que su palabra nos sea enseñada. Si Él nos enseña, Él es nuestro maestro. Y nosotros, sus discípulos. Cuando el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, el Señor Jesucristo le lava los pies a los discípulos en un hecho muy difícil de comprender por ellos. El Señor Jesucristo dice en el verso 13: vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y agrega: y decís bien, porque lo soy. Vosotros me llamáis Maestro, enseñado por Él, y Señor, comprado por Él.
Y decís bien porque yo lo soy, dice él. Pues si yo, el Señor, vuestro dueño, el que les compra a través del sacrificio de la cruz, si yo, el Señor y el Maestro, el que les enseña, el que les instruye, bueno, he lavado vuestros pies, ustedes deben aprender de mí, dijo él. El punto es que todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que recibe la palabra del Señor para obedecer, todo aquel se constituye en discípulo del Señor. Si usted me acompaña, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18, 19, dice, en el 18 Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad, el Señor, ¿no? Vosotros me llamáis Maestro y Señor. El Señor es aquel recibido por el Padre en su trono. Cuando dice en el Salmo 110:1, siéntate a mi diestra para que ponga a los enemigos bajo tus pies. Muy bien. Sí, dice el Señor Jesucristo, se acercó y les habló diciendo, Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en esa potestad, en esa autoridad, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Observe, por favor, que el Señor no dice, vayan y prediquen y olvídense. No dice, vayan y hagan señales. No dice vayan y levanten grandes construcciones, grandes edificios, porque eso les va a señalar a ustedes como un grupo aparte, especial. No, el Señor Jesucristo le dice, vayan, y lo digo desde el punto de vista de la autoridad que tengo, dice, porque tengo toda autoridad y todo poder en el cielo y en la tierra. Muy bien, por tanto, verso 19, la tarea es, la comisión es, vayan, ir y hacer discípulos, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo se hacen los discípulos? Primero, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 2, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y para que hagan la tarea bien, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La comisión del Señor Jesucristo, según el evangelista Mateo, la comisión es mucho más que simplemente vayan y prediquen. Vayan y hagan un anuncio. Es mucho más que eso. Es vayan y tomen con ustedes. Ese es el punto. Vayan y atraigan a ustedes, vayan y constituyan una familia respecto de la cual primero bautizan a todos los que vengan a mí. Los bautizan, claro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero enseguida, como son familia, es responsabilidad del Padre. Deuteronomio capítulo 6 va a decir, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. Bueno, entonces el llamado es, vayan y hagan discípulos. Atraigan esos discípulos a ustedes, como se hacía especialmente en el primer siglo. Atraigan a aquellos a ustedes. Constituyan familia, constituyan una casa, y en esa casa es responsabilidad de que quienes tienen una función como de padre, de gobierno, de dirección o como de hermanos mayores, lo que van a hacer luego de haberles bautizado es enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Por tanto, la iglesia del Señor, amados amigos y hermanos, la iglesia del Señor es una iglesia compuesta por discípulos. Esa es una cuestión que a veces nos cuesta entender. Jesucristo el Señor es el único gran maestro de todos los tiempos. No hay otro como Él, no hay otro que tenga la palabra de Él, no hay otro que nunca haya enseñado como Él.
La labor de la iglesia es atraer a hombres y mujeres por la predicación del evangelio para que estos que vienen, para que estos que se nos suman, estos sean, en primer lugar, sean bautizados en el nombre de Jesucristo el Señor. Tomen compromiso de que Jesucristo es su Señor. Se unan a la iglesia en la condición de partes, en la condición de miembros. Y estando en este cuerpo de Cristo llamado iglesia, estas personas, la iglesia, debe ser formada, alimentada, enseñada en la palabra del Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, hablando de la comida? Versículo 27, Juan 6, 27, el Señor le dice a la gente: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. El Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. A este señaló Dios el Padre. Después en el verso 31, la gente le dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, porque está escrito, pan del cielo les dio a beber. Pero Jesús les refuta diciendo: de cierto, digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está dando testimonio de Él, está dando testimonio de su sacrificio, está dando testimonio de la vida eterna que hay en Él si uno lo recibe, lo come a Él. Amigos y hermanos, Cristo el Señor ya ascendió a los cielos. Él ha establecido su iglesia luego que derrama el Espíritu Santo. Él establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que trabajen con la iglesia, para que alimenten la iglesia. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo dice, hablando de los tiempos como estos que ahora vivimos, el Señor habla de estos hermanos mayores, habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál debe ser la principal tarea de ellos? Nunca es llenarse de dinero, nunca es conseguir grandes nombres, nunca es recorrer el mundo en aviones de primera clase o particularmente comprados con dineros de la congregación. El llamado del Señor para estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice el verso 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mire el 45, ¿quién es pues el siervo? Ahí está, ¿ve? Siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa. Puso el Señor sobre su casa. Efesios 4:11. El Señor constituyó apóstol, profeta, evangelista, pastores, maestros para trabajar en la casa, edificar la casa, para alimentar a la casa. Verso Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Ese alimento a tiempo es la palabra del Señor, es el testimonio de Cristo, porque Él es el pan verdadero que descendió del cielo. Bienaventurado aquel siervo al cual, dice, cuando su Señor venga le haya haciendo así, le haya haciendo la comisión y no otra cosa. Pues bien, Mateo capítulo 14, a partir del verso 13, la gente escucha la palabra del Señor, llega el anochecer, los discípulos dicen: Señor, diles que se vayan para que busquen cómo comen, qué comen por allí. Y el Señor le dice que es con lo que nos queremos quedar hoy. El Señor le dice: no tienen necesidad de que se vayan. Dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer. Oh, aleluya.
Aleluya. Y ahí surge el gran problema. Porque los discípulos, si usted lee conmigo ahí un poquito luego, los discípulos van a decir, Señor, pero ¿de dónde nosotros? Si aquí hay apenas 5 panes y 2 pescados. Señor, ¿cómo podríamos nosotros alimentarles a ellos? ¿Sabe lo que hace Jesucristo? Él ordena, tráiganlo acá. Dice que teniendo enfrente los 5 panes y los 2 pescados, dice que levantó sus brazos, dio gracias al Padre, bendijo aquello que le habían traído, que se veía poquito, parecía nada. Sin embargo, lo bendijo, honró al Padre, dio gloria al Padre por eso que tenía en sus manos. Y dice que ordenó a los discípulos que la gente fuera sentada en el pasto de 100 en 100, de 50 en 50, que hubieran grupos ordenados. El Señor no trabaja con el desorden, el Señor no trabaja con la falta de gobierno, el Señor no trabaja con aquellos que viven incendiándolo todo, quemándolo todo, gritándolo todo, saliendo por allí, echando a perder la presencia razonablemente buena de una avenida, de una calle, de una casa. No, el Señor no trabaja con aquellos que no tienen orden en su vida. Porque Dios, el Dios que tenemos, es un Dios de orden. Entonces ordenó que fueran sentados en grupos de 50 en 50, de 100 en 100, y luego ordena a los discípulos, da testimonio de la Escritura que obtuvieron cada uno una propia canasta. Y el Señor empezó a darles pan y pescado a cada uno de los discípulos para que ellos fueran entonces alimentando a la gente. Si uno es cuidadoso y revisa lo que está escrito, por favor, versículo 19, aquí en el Mateo capítulo 14, verso 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Pregunto, ¿quién alimentó a las gentes? Ya, de otra manera, más fácil. ¿De quién recibió la gente el pan y el pescado para ser alimentado? ¿De quién lo recibió? Y uno observa con toda claridad que ellos fueron directamente alimentados por los discípulos. Y dice el verso 20, y comieron todos y se saciaron. Y luego recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas, 12 canastas llenas. Pregunto, ¿quién alimentó a tanta gente? 5,000 más mujeres, más niños. ¿Quién alimentó a tanta gente? ¿De quiénes la gente recibieron la comida? Y la respuesta directa es de los discípulos, de mano de los discípulos. Distinto es preguntar, ¿quién proveyó el alimento? ¿De dónde los discípulos tomaron el alimento? Ese es el punto. Creo que vamos a tener que desarrollar otra sesión porque la Escritura va a decir en el capítulo 55 de Isaías que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y riega la tierra y la hace germinar y producir, y eso provoca pan en el que come y semilla en el que trabaja, entonces dirá el Espíritu allí, así será, dice Dios, mi palabra que sale de mi boca, como la lluvia, como la nieve. Es el efecto solo del agua que hace que la tierra sea trabajada y que haya semilla para el que trabaja y pan para el que come. No, tiene que ver con la comisión, tiene que ver con el que envía la lluvia, tiene que ver con aquel que envía, no la nieve a la tierra, tiene que ver con la fuente. Amigos, hermanos, Hebreos en el capítulo 1 va a decir en forma clarísima, Dios dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Hablando del Hijo, dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Pero además agrega, ¿y quién sustenta? Aleluya. ¿Quién alimenta? ¿Quién sostiene? Él es el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Termino con una reflexión. ¿Sabe por qué el mundo hoy día se muere en pecado? ¿Sabe por qué el mundo anda con una neurosis tan alta? Y todos pelean con todo y todos dicen grosería a todos y todos ofenden a todos y uno les queman el auto al otro y estos queman los camiones del otro y los otros queman los edificios y los otros destruyen lo que es ajeno y los que son pobres reclaman contra los ricos y los ricos reclaman contra la falta de espíritu de trabajo y de esfuerzo de los jóvenes y las mujeres se levantan para no conseguir cosas sino luchar contra los varones y los varones reclaman de la gestión de la mujer. ¿Sabe por qué? Porque como no hay una buena comida en sus organismos, en sus cuerpos, como sus cuerpos no son bien alimentados, entonces no consiguen quietud, no consiguen paz, no consiguen la bendición de Dios. Respecto de esto, Pablo va a hablar a los romanos, en la carta a los romanos, capítulo 14, verso 17. Y va a decir que el reino de Dios no consiste en cantidades de comida ni de bebida. El reino de los cielos no es comida, no es bebida, sino que es justicia de Dios, es paz de Dios, es gozo de Dios. Cosas que se reciben por el Espíritu Santo de Dios. Amigos y hermanos, especialmente a los hermanos que han conocido a Cristo el Señor, los que son parte de la iglesia del Señor, los que esperamos estén congregándose y los que si no lo hacían, lo hagan a partir de estos tiempos. Hermanos, especialmente amados hermanos, tenemos una alta responsabilidad de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Él nos ordena. La palabra de Dios no ha pasado de moda, no ha dejado de ser. Escuche, amigo, hermano, especialmente mi hermano, escucha al Señor diciendo, dadles a los hambrientos, a los que están desnutridos, a los que mueren por falta de un correcto alimento. La orden del Señor es, dadles vosotros de comer. Pero para eso necesitamos nosotros, los discípulos, ir a la fuente, ir a la despensa, ir a aquel que tiene pan de vida, que tiene pan en abundancia. Estemos en Cristo, venga Cristo, vivamos en Cristo, comamos de Cristo, alimentémonos de Cristo, para que tengamos abundancia. Y como dijo el Señor, de la abundancia del corazón, entonces hablará nuestra boca y podremos compartir la bendición con otros. Deseamos desde ya que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.